Bueno, pasen, acérquense al fogón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Club de Cocina, donde la gastronomía turística se convierte en historia, territorio y gente que cocina con identidad. Mi nombre es Camilo Gamron y junto con Fede Masachesi hacemos este podcast. Ya programa número 4, donde mezclaremos la historia y la gastronomía para poder entender de dónde viene nuestra comida cordobesa, cómo fue cambiando en el tiempo y qué identidad tiene en el día de hoy. Para hablar de esto y mucho más, tenemos un gran invitado, Marcos Parada, historiador gastronómico, también, campeón nacional de Baña Cauda el año pasado, muchísimos títulos más, el CV es realmente enorme, así que un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación a lo que es Huerta en Flor, esta huerta escuela. ¿Qué tal, Marcos? Bueno, largamos si querés con la preguntita clave esa que nos permite empezar a conocer a nuestro invitado y darle la bienvenida y que ya el público se conecte un poco. ¿Qué te parece, Camilo? Pregúntale ahí lo que siempre queremos saber. Nosotros tenemos una pregunta ya típica de este programa, por ahí la vamos modificando, depende del invitado, pero la consigna es ¿qué plato te marcó en tu vida? ¿Algún plato significativo que vos recuerdes? Y son varios, y la historia también es larga, pero yo creo que algo que hasta el día de hoy recuerdo es el aroma de las sopas de mi abuela. Tenía algo particular que ponía primero el agua y después un puñado de perejil y unos dientes de ajo apenas machacados. Ahí iniciaba el caldo. Un chorro de aceite y eso era hervor hasta que entraba lo que iba a ser la sopa, si era de verduras, si iba a tener pollo o lo que fuera. Pero ese aroma a mí me marcó y desde niño recuerdo de andar detrás de la falda de mi abuela, detrás de su cocina. Mi abuela se levantaba a las 5 de la mañana, se tomaba 2 mates, preparaba el desayuno, no terminaba de desayunar, que ya estaba preparando el almuerzo, terminaba el almuerzo y se quedaba haciendo conservas, escabeches, y así, hasta las 11 de la noche, que se iba a dormir y de vuelta otra vez, era todos los días iguales, no había lunes, domingo, era su vida, la cocina. ¿Al día de hoy lo pudiste repetir, ese plato? ¿Las sopas? Sí. Sí, no sé si es lo que mejor me sale, pero el aroma me sigue recordando a esos inicios. O sea que ya un poco, una de las cosas que siempre preguntamos, Marco, y que ya nos estás contando, el vínculo que vos tenés con la gastronomía, ¿de dónde viene? Porque uno se aferra o se conecta con la alimentación, con la gastronomía, con la comida, de alguna manera. Muchas veces tiene que ver con lo familiar. Me parece que en tu caso, no sé si sumarán a algunos otros motivos, pero por lo que estás diciendo, lo familiar está muy ligado a eso, ¿no? Sí, como primero, mi abuela, que venía ya de familias de gastronómicos, hasta el día de hoy, en donde nació mi abuela, está el bar más viejo de la zona, es uno de los bares más viejos de Buenos Aires, pero ha sido fonda, hospedaje, tiene más de 100 años, o sea que es un lugar muy histórico. De ahí viene mi familia, o sea, viene de gastronómicos. Y las pizzas de mi casa, en mi casa no había nunca pasta, era todos los domingos al mediodía era de pizza, o tampoco era muy del asado, era domingo, pizza. Y desde chico inicié en pizzería. A los 12 años quedé viviendo solo y mis madres fueron las cocinas y mis padres fueron los jefes de cocina. O sea que, pero esto me decís, ¿eran italianos los abuelos? ¿La nona? ¿Era? Vos sabés que no, eran españoles y franceses. Y hacían pizza. No, la pizza la hacía mi viejo, pero la comida estaba muy relacionada con lo italiano. No sé si es porque adoptaron la cultura acá, hacía unos ravioles divinos, mi abuela también. Claro. Española, francesa, no. ¿Y qué llega primero, Marco? ¿El interés por la cocina o el interés por la historia? Porque hoy estás conjugando ambas cosas sumamente relacionadas, por supuesto. Ya vamos a hablar un poquito de cómo se conecta y por qué es lo importante de saber de qué comemos, de dónde viene, la historia de los platos. Bueno, ya nos vas a decir algunas cosas más relacionadas con eso, pero sin duda es interesante esa conjunción y en tu caso seguramente algo se dio primero. ¿Qué fue primero? Primero la cocina se dio y nunca supe que me iba a dedicar a la cocina, siempre tuve otra mirada de lo que quería hacer y llevando ya 20 años trabajando en una cocina, yo inicié a los 12, 13 años en pizzerías
y recién como a los 20 y tanto me doy cuenta de que quería estudiar cocina. No sé si me quería dedicar a eso, pero quería estudiar, no quería estar detrás de un puesto sin saber de técnicas o del vocabulario que se maneja dentro de una cocina, y tener varios colegas que fueron también grandes maestros míos dentro de las cocinas, esto en Mendoza, y hasta que empecé a estudiar. Una vez que estaba estudiando, ya era jefe de cocina, dije, che, yo quiero hacer esto. Y la historia siempre me gustó desde chico, creo que era una de las mejores notas que tenía. No me quedaba con el manual que nos daban en la escuela, hacia el Capeluz, el Santillana. Yo iba a la biblioteca y empezaba a agarrar libros, y mis trabajos siempre eran como un poco más de trabajo realizado, ¿no? Ampliado, claro. Sí. Y lo llevé como algo que me encanta contar historias, me gusta leerlas. ¿Cuándo descubriste que en la gastronomía también se podía investigar, narrar, hacer una cronología? Justamente vino por un chef que conocí en Mendoza, que me prestó un libro que se llama La historia de la gastronomía, de Néstor Luján. Nunca más lo encontré ese libro, hasta lo he googleado, pero es hermoso, ilustrado, grande, fácil de leer, didáctico, y está contado desde los orígenes en Egipto hasta los últimos del siglo XX. Muy buen libro. Uh-huh. Acá veo que hay unos libritos que seguramente nos querés recomendar, sugerir, y variados, ¿no? O sea, como distintas temáticas. No sé si son de historia. Sí veo ahí, ¿no? El jardín comestible sería mi jardín comestible, muy interesante. Esto de poder utilizar a las plantas como pensándolas como alimento, ¿no? No solamente que quede como algo que decora un ambiente, biblioteca. Claro, o un ambiente, también, un jardín, sino que más bien conocer para ver cómo lo aplicamos y cómo podemos consumir ese tipo de plantas. Y otro tipo de libritos, estos son, algunos tienen que ver con... Esto es parte de lo que en Huerta en Flor se puede adquirir de varios autores, la mayoría cordobeses, así que hay una gran biblioteca, por eso que decimos que Huerta en Flor es una escuela huerta o una huerta escuela, porque no solo que están los libros que se pueden comprar como para aprender un poco más, sea sobre gastronomía, sea sobre plantas, sobre la historia, sobre cuentos de Córdoba, leyendas que hacen al alimento o a la identidad de los cordobeses, sino que también se dan diferentes tipos de talleres en las cuales muchos de estos autores han dado talleres o charlas vivenciales dentro de Huerta en Flor. No sabes que justamente lo que me pasó a mí en un momento que quise investigar, nosotros acá en el instituto yo doy cocina regional cordobesa, y cuando hicimos el programa hace 2017 más o menos que hicimos el programa de estudio, justamente para poder plasmar, para tenerlo de manera ordenada la información y hacer como un recorrido por los valles, por la provincia, por las técnicas cordobesas, los ingredientes. Faltaba esto de material así, era todo muy oral, ¿no? De boca en boca, y lo que más me facilitó encontrar información fue los libros de historia relacionados con la historia de Córdoba o escritoras cordobesas. Me reuní en un momento con Cristina Bajo, por ejemplo, y me dio ciertos tips, ciertas cosas que ella lo conocía desde la historia, pero que justo Cristina Bajo sí tiene un librito ahí que está relacionado con la gastronomía, pero en general no hay libros de los alimentos, de gastronomía o de cocina directamente, sino que tenés que ir a un libro histórico, ¿no? Y no sé, en tu caso, de dónde obtenés esa información, porque es lo que decimos, mucha oralidad, me parece, y poco plasmado. Entonces, por ahí encontrar un librito como esto es una joya, es una cosa que... Totalmente. Sí. Bueno, este es un gran trabajo de toda esta gente que está detrás de una búsqueda de identidad, como el movimiento Utuco, que también, bueno, seguramente hablemos sobre esto, pero todos los historiadores empiezan por la búsqueda de algo, ¿no? La historia es una búsqueda de la identidad personal o de una región, y todo esto de la búsqueda de la gastronomía, Córdoba, que es tan diverso en población, en costumbres, en productos, también hace que los platos no sea que diciendo, bueno, pero en tal época se comía esto, porque cada región es totalmente diversa, hasta los migrantes son distintos dentro de las regiones de Córdoba. Entonces hace que esta diversidad tenga
abundancia dentro de lo que son los sabores que puede aportar Córdoba, desde la antigüedad hasta el hoy. Nosotros en este programa siempre tenemos como eje la temática de la gastronomía cordobesa. Buscamos siempre intentar hablar de eso. Justo estamos hablando de identidad. Preguntarte cómo definirías la identidad de la comida de nuestra gastronomía. Y también una pregunta típica que hacemos: ¿qué plato por ahí vos elegís como para definir en el momento actual la gastronomía de nuestra provincia? Son dos preguntas difíciles, porque vuelvo a la diversidad y a la abundancia que hay en Córdoba. Y no es lo que vende afuera, porque lo que vende afuera es lo que te vende las entidades de turismo o lo que se ha vendido y se ha dicho durante años de Córdoba. Si lo llevamos afuera, yo que he estado en Mendoza o que vengo de Buenos Aires, me autodenomino cordobés porque ya hace más de 20 años que estoy acá y estoy feliz con esta identidad cordobesa. Pero afuera te venden el cabrito serrano. A mi gusto es más sabroso el cabrito salinero, que no tiene una publicidad. El norte siempre ha estado olvidado de nuestra Córdoba. Nos venden el choripán, como que el choripán es algo popular en toda Argentina. Sí. Que sea popular no es que sea identitario, a mi forma de ver. Y la diversidad que hay en Córdoba, qué sé yo, tenemos toda la cuenca lechera, de lo que es Villa María, todo el sur de Córdoba, pegado a Santa Fe. Muy buenos quesos, premiados. Desde ahí podemos decir, hay grandes colonias piamontesas, podemos traer la Bañacauda como origen o como identitario, con los productos que le han ido agregando, porque la verdadera Bañacauda es aceite, anchoas y el piñón o algún tipo de fruto seco. Esa es la anchoa. Acá se le ha agregado la crema en la cuenca lechera. Y después, bueno, como nombré, el cabrito salinero, que es bien al norte, de Salinas, de Sarrezuela, de Mansilla, Quilino, la cuenca lechera. Y tenemos también otro tipo de productos, como son algarroba, además, que hoy está como ir a lo natural, y el budincito de algarroba, que el mistol, y al final estás comiendo un producto típico y no sabes que es identitario y ya se comía de antes y se hacían tortitas, masitas, los originarios con este tipo de productos. Para mí no hay un plato que represente a toda la provincia de Córdoba, no lo existe. Y por ahí tomamos un plato como representativo, que es el locro, que el locro es más norteño, no es nuestro, ¿sí? Si bien es parte de la milpa que han utilizado todos los pueblos originarios, de esta forma de sembrar y eso mismo que sembraban, llevarlo a una olla. Tiene un mestizaje que se da con las colonias españolas, donde aparece el cerdo y otro tipo de productos cárnicos, pero no es nuestro. Es difícil esa parte de decir cuál plato representa a Córdoba. Claro, es por lo que hablábamos antes, la suerte de vivir en una provincia tan diversa a nivel alimentario, tan rico en cuanto a territorio, en cuanto a influencias. Entonces eso hace sumamente complicado decir un plato, pero bueno, por ahí a veces, no sé, por ejemplo, en algunas charlas yo siempre cuento, en mi caso, por ejemplo, el pastel cambray es algo que no sé si es el plato más representativo o identitario, sino que a mí en lo personal, por cómo se elabora en mi casa y porque tiene todos los tintes de la condimentación, ese perfil dulce, bueno, un plato que se hacía para mí es hogar y es cordobés, o sea, y porque justamente lo diferente que tiene es que no lo probás en otro lugar, entonces para mí es el cambray, pero no quiere decir que sea el plato de Córdoba, sino que tiene que ver con eso, con mi creencia. Y bueno, el choripán también acá lo defendemos muy. Yo organizo el festival del choripán y todo, y es cierto que es un producto que está mucho más ligado a lo festivo, a lo comercial, no tanto a la identidad, pero también bien elaborado y pensando en un embutido de calidad. Y cuando decimos, bueno, vamos a respetar la técnica, el origen de la carne, el porcentaje de tocino, el pan como lo hacemos, bueno, al final termina siendo
haciendo ya no es el choripán como una comida rápida y un productito que lo podemos menospreciar, sino que lo tenemos que tratar con todo el respeto que se merece. Y sí es cierto, como decía vos, que por ahí no es a nivel receta o plato para decir, bueno, es un plato, ¿no? Junto con otros que podrían ser tranquilamente identitarios y podrían estar a la par de este producto. Así que bueno, te hemos puesto en esa dificultad más que nada para ver cómo lo siente cada uno, ¿no? Y porque pensamos también que justamente no hay algo, hay tantas regiones y hay tantas infancias y hay tantos sabores que uno tiene que por suerte hay millones de cosas que podríamos acá mencionar y que eso es lo que hace que nos permita hacer este programa tan diverso. Si querés, mira, te voy a convidar un mate y me voy a meter en un temita que es un segmento que nosotros hacemos. Se llama Recetas con Historia, justamente. Vos estás acá hablando, porque para la historia, para nosotros la historia es importante también para eso, para saber de dónde vienen los platos, el por qué, tienen un perfil de sabor, de dónde se obtenían los ingredientes. Cuando uno los conoce, toma mucho más conexión con esa alimentación, y también es la forma a veces que tenemos los que hacemos docencia de transmitir. Si vos servís un plato y no le contás a la persona cómo está hecho o no lo involucras en la preparación, a lo mejor es difícil, no sé, que te pruebe, por ejemplo, una empanada dulce o un pastel cambre. Ahora, si vos lo participás, le decís cómo está elaborado, lo invitás a prepararlo y demás, se conecta distinto. Así que para nosotros la historia tiene que ver con eso, es que ayudar a que la gente se conecte más con las cosas. Entonces vamos a hacer este segmentito que se llama Recetas con Historia. Te voy a comer un mate, Marco, ahí mientras que vos descansas un poco. Y que vamos a hablar de la baña cauda, que después también nos vas a decir cómo es ese plato premiado que te ha llevado a obtener así un reconocimiento. Dice, la baña cauda, vamos a meter en este plato que no solo se come, se cuenta, se espera y se celebra. Su nombre quiere decir baño caliente, y ya desde el título te avisa de qué se trata: una comida que reúne, que abriga, que invita a acercarse. La baña cauda nació en el Piamonte italiano, en una época donde el invierno era duro y el trabajo en los viñedos exigía cuerpo y alma. Era un plato de trabajadores, de campesinos, de familias numerosas. Se hacía con lo que había: ajo, anchoas que llegaban en barriles de Liguria, y aceite de nuez, se dice, también aceite de oliva, que era el aceite de nuez era el oro líquido del Piamonte. Dato curioso, en sus orígenes la baña cauda no llevaba crema ni leche. Eso, como decía Marcos, se sumó recién cuando llegó a la Argentina, porque acá la producción lechera era abundante y las familias piamontesas querían hacerla más rendidora para mesas donde siempre caía uno más. Cuando los inmigrantes piamonteses llegaron al centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, la baña cauda se volvió un rito de identidad. No existía fiesta familiar sin una olla grande en el centro, ni domingo sin el perfume del ajo mezclado con el vapor de las verduras recién hervidas. Otro detalle hermoso: muchos inmigrantes guardaban la receta en servilletas, en libretas con letra torcida, o simplemente la repetían de memoria, y así pasó algo mágico. Cada familia creó su propia versión: más ajo, menos anchoa, crema o leche, nuez, vino blanco. La baña cauda se volvió un dialecto culinario, la misma lengua con acentos diferentes. Lo más lindo es que no es un plato para comer solo. La baña cauda obliga al encuentro. Hoy sigue viva en familias inmigrantes, en pueblos donde todavía se juntan cientos de personas a compartirla, y también en cocinas donde se la defiende como documento de una historia que viajaba en valijas pequeñas, pero llegó a ocupar mesas enormes. Porque la baña cauda es eso: un abrazo heredado, un sabor que llegó desde lejos y decidió quedarse para siempre en nuestra mesa. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente es así. Qué lindo plato, ¿no? Para eso, mesa grande, compartir y esto de reunir, que es lo que hace la comida. Contanos de la baña cauda ahí, tú, de esa que ganó. Bueno, fuimos un equipo, en realidad no es que el título es todo mío. Sí fui el originador de la idea de en qué enfocarnos para hacer el plato. Y tomamos la ruta de la anchoa, justamente desde Liguria, y me centré en los primeros italianos que pisaron nuestra tierra, entre ellos Manuel Belgrano, Perey, que sus padres, Domenico Belgrano, era originario de Liguria. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar todos platos típicos de Liguria para acompañar el caldo caliente, el baño caliente. Y en vez de hacerlo con crema o la tradicional,
lo hicimos con leche de cabra, apenas ligada para que tenga esa consistencia de crema. Que acompañaron unas anchoas rellenas, que son muy típicos de Liguria, las sardinas, las anchoas rellenas. ¿Qué más teníamos? Unas croquetas de acelga, que se dice que Belgrano era un fanático de las croquetas de acelga. En realidad eran tipo buñuelos los que comía, pero unos frisei, que es un raviol frito, y unos turle, que es... Turle significa tortuga, es como un medio sorrentino más orejudo. Sería como un capelli, pero a la mitad. Claro. De una sola disco, haces como una empanadita, Sí. frito, Relleno de... hervido. Lo hicimos relleno, el original lleva ricota Bruce, que es una ricota bien ácida. Nosotros, para darles acidez, usamos una ricota de cabra, sal, pimienta, y le tiramos un toque ácido con un zeste de limón. Bastante representativo de la zona, y darle una distinción distinta de nuestros productos, llevarlo también a platos típicos de un lugar, que me parece que también en eso, que es lo que hace Córdoba o lo que hace cada lugar, es dentro de los productos que vos tenés poder recrear un plato por más que no tengas el mismo producto. Su impronta, claro. Eso es lo que recuerdo que tenía, eran varios acompañamientos. Y bueno, fue un muy lindo evento realizado por Afiapieco, así que... Está bien. Sí, lo interesante de estos eventos son que justamente te ponen el desafío de crearlo, pero también, o sea, de respetar la tradición, como siempre decimos, pero de hacerlo también un poco más contemporáneo o más ligado a tu territorio y lo que decíamos A recién. la identidad de cada uno A también, la de identidad ponerle de el cada uno. amor, de los ingredientes que por ahí definen a cada uno. Hablamos en el programa anterior del campeón del Chorifest y hablaba un poco de los ingredientes que le había agregado ese choripán para sentirlo propio. Sí. En este caso, bueno, la bañacauda tuya, ¿qué ingredientes tuvo para sentirlo tuyo 100%, que sea de Marcos? No, fue eso, aportarle el conocimiento histórico de por qué elegimos la región de Liguria como acompañantes, porque aparte era una categoría gourmet, no entramos en la categoría tradicional, Claro. sino que en la gourmet. Entonces podés jugar con otro tipo de cosas y de acompañamiento, no íbamos con el apio o la zanahoria o la papita o el pan duro, o sea, íbamos con algo más para aportar un poco más de lo que es nuestra cultura, nuestra gastronomía, y darle una vueltita de rosca, que es lo que hacemos los cocineros, que nos gusta aplicar técnicas, darle algo más. Claro. Y con esto que decís de tradición, hace poco escuchaba al Chango Spasiuk, que decía que la tradición no es algo que es del pasado y hay que repetirla constantemente, sino que la tradición es, en el caso del folclore, sí, el ritmo es uno, pero hoy se le agregan cosas del presente, sea de la visual, en la poesía. No es que te vas a poner a hacer un rap, pero es algo que... La tradición es algo constante. Lo que uno hace no es repetir lo que hizo mi abuelo, sino respetar lo que hizo el abuelo y de alguna forma seguir contándolo de la misma forma, pero a tu estilo, a tu impronta. ¿Algún ejemplo que tengas de alguna comida tradicional que se haya formado después de los 2000, por ejemplo? Después de los 2000. Sí, que se haya empezado a formar ya hace 20, 25 años y haya quedado en la memoria y hoy se diga, che, esto también es tradición. Interesante. Por ejemplo, el Fernet con coca ya es una tradición acá en Córdoba, sí. El priteado también, por ejemplo. ¿Cordobés? No, hoy se le está dando mucha rosca a todo lo que es hamburguesas, que dentro de lo que es la salida rápida, Claro. que le ponen diferentes cosas y topping, pero me parece que es algo que va a ser pasajero, no va a quedar como tradición. Yo veo cosas que son pasajeras. Dentro de la gastronomía no veo algo que diga en los últimos 25 años que haya quedado como
yo al menos, ¿no? Sí, no, por ahí relacionado con lo que decimos las hamburguesas, quizás justamente el asado se lo está tratando muy diferente en la actualidad a lo que es el asado tradicional, si se quiere, desde las guarniciones, desde los cortes, hoy está el tomahawk, Sí. y está el envasado al vacío y la maduración de las carnes, y las guarniciones ya son un poco más refinadas también, entonces tiene un tratamiento que también tiene que ver con esto. O sea, hay gente que dice, no, yo me gusta el asado, el de siempre, el de mi casa, lo más básico, con lechuga y tomate, y está la posibilidad de ese producto, respetarlo, revalorizarlo, y bueno, y darle también un tinte. Acá hablamos siempre de gastronomía turística, entonces por ahí el turista busca un poco, más allá de lo tradicional, clásico, típico, que se le dé otra presentación, otra idea, verlo presentado de distinta manera. Y bueno, y la parrilla, por ejemplo, vos vas a Buenos Aires y las parrillas que nos representan para lo que es el turista son las que han innovado en este sentido, en las cocciones, en los cortes. Después, en definitiva, para mí es valioso porque uno sigue conociendo el asado como plato. Después, si vos lo haces más clásico, lo haces más innovador, bueno, son estilos, pero me parece que son válidas todas las formas, porque en definitiva sigue siendo el asado vigente o la carne tratada con respeto de distintas maneras, ¿no? Sí hay algo que se está buscando, es la identidad, y hay un interés en la gastronomía como turismo, que antes no estaba visto para mí dentro de Córdoba, buscar el turismo dentro de la gastronomía. Y los nuevos jóvenes están buscando lugares donde tomarte un buen café, comer una buena medialuna, una buena pastelería o repostería, comerte un buen plato, y ya salir de que ese tipo de lo que se le dice comida chatarra o pasajera, infantil, sí. que ya no es tan de eso. Va a la búsqueda de cosas nuevas dentro de las temáticas que realizamos, por ejemplo, que hago yo dentro de Huerta en Flor o fuera, de cocina con historia, donde traer platos antiguos, darles una nueva forma, una nueva presentación, agregarle una técnica o algo extra, y empieza a aparecer gente joven, y eso a mí me llama la atención, porque antes era únicamente, venía gente de edad, que venía más con la idea por ahí de discutir lo que vos venías a transmitir, y hoy están como en esa búsqueda, buscando la identidad, que creo que por ahí hay algo que se perdió en estos últimos 20 años de poder transmitir quizás el ritmo de vida que llevamos, y que sabemos que lo que une es la mesa. Entonces, de alguna forma, por medio de la comida, volver a saber quién somos Sí. lo que comemos, es una frase muy conocida, entonces es una forma de encontrarnos con nosotros mismos, y creo que hoy la amplitud de que los libros no solamente son físicos, sino que vos buscás y decís, che, qué interesante este plato, a ver, y te atreves. Sí. Ahí recién dijiste, y te pido que nos comente un poco más el trabajo que hacen con Huerta en Flor, que justamente, bueno, te contactamos a través de Virginia, que nosotros veíamos esto que estaban haciendo. Acá tratamos de invitar desde un organizador de eventos, un cocinero, un productor. En el caso de lo que hacen en Huerta en Flor, sería más asociado al trabajo de productor, pero siempre vinculado a los cocineros, a vos, bueno, Guillermo, que también nos acompaña ahí como parte del equipo. Entonces, ahí en Huerta en Flor, ¿qué vienen haciendo? Contar un poco eso, que tiene que ver con esta vinculación de todo, ¿no? De la gastronomía, a partir del cocinero que revalorice, que respete, que descubra, y que el productor le provea algo que el cocinero a veces le cuesta conseguir. ¿Qué están haciendo ahí de...? Bueno, Virginia tiene ese trabajo, por ahí se contacta con los cocineros, dicen, che, ¿qué están usando? ¿Qué puedo llegar a sembrar ahora que se viene la época de siembra de esto y esto y esto? Hay algo que... ella está constantemente en esa búsqueda y provee a varios restaurantes de Córdoba con flores, como por ejemplo las que tenemos acá, son todas flores comestibles. Hermoso, nos trajo, ¿no? Acá está la ruculeta, yo le llamo grilo, yo esto lo comía en buñuelos, la flor cuando era pequeño, pero esto es como una rúcula silvestre. Y por ejemplo los frigés, los ravioles fritos estos que hicimos en la Baña Cauda, fue todo con las mal llamadas malezas, que son buenesas porque son buenas para la salud, son sabrosas, todo hecho con esas buenesas, claro, de Huerta en Flor, que tenía ortiga, borraja, cerraja, todo eso fue a parar, que hay una historieta detrás de eso, ¿no? Y bueno, aparte de sembrar y dar a venta de todo lo que son productos
y totalmente cuidado, sin químicos, un amor tremendo que le ponen a este sembrado. Se dan diferentes talleres, tanto de cómo sembrar, tienen un taller para niños, huerta para chicos, no me acuerdo cómo es el título, pero también todo un trabajo de acompañamiento con diferentes niños, hay 2-3 personas y se les disfruta muchísimo, diferentes tipos de talleres. Ahora estaban trabajando la milpa que le hicieron virtual hace el domingo, creo que fue, el sábado, y diferentes talleres que expone cada escritor, o en mi caso que cada tanto le llevo una temática que la hacemos en un pequeño salón que tiene, damos de comer algo, y vamos contando la historia a través de los platos. Todo esto es en Mendiolaza, ¿no? En Mendiolaza. Ahí se el espacio físico. O sea que bueno, tiene que, claro, para los cocineros es muy interesante esto de si tenés un producto que te gustó, volver a encontrarlo, que te vayan marcando un poco la estacionalidad de con qué podés trabajar. Lo otro interesante es que lo que es autóctono, que no se pierda, que a veces tratar de que lo que a nosotros nos serviría más para cocinar en nuestra región, tenerla a mano, entonces tener un productor local de ese tipo de cuestión. Así que bueno, está bueno ahí lo que están haciendo. Tenemos que ir ahí a visitar ahí Huerta en Flor. Totalmente. Y está bueno también esto de que los cocineros van así, permitiendo que a través de la difusión de esos productos el productor los pueda seguir haciendo, ¿no? Porque si no, por ahí a lo mejor una producción que se pierde, que nadie la usa o que nadie la valoriza y el cocinero es un poco la responsabilidad que tenemos de decir esto se tiene que seguir haciendo, tiene que haber más productores de este tipo de cosas, tiene que haber alimentos que son justamente alimentos y no son maleza, así que hay mucho trabajo y responsabilidad de parte nuestra, ¿no? Y mucho cuidado también para eso, y la búsqueda y el estudio constante que tiene tanto Virginia como todo el equipo de constantemente estar buscando dentro de lo que ya tienen. ¿Qué más se puede hacer con eso? Como el cocinero, o sea, bueno, ya está, ¿qué más puedo hacer con la harina, aparte del pan? Y bueno, ir tras la búsqueda de qué otra técnica emplear. Lo mismo hacen ellos, orientado a la salud, han venido médicos que trabajan con la botánica, a dar también talleres sobre esto, explicar sobre plantas medicinales que están ahí, crecen en tu jardín muchas veces, y por ahí estamos yendo a una farmacia a comprar algo que después nos trae una repercusión, cosa que la naturaleza es más sabia en eso. Marcos, por mi parte quiero hacerte la última consulta. Quiero preguntarte cuáles son tus fuentes como investigador, como historiador, si son los libros, si es internet, si es ir puerta por puerta consultando, y que les des un mensaje por ahí a los chefs o a los que les interesa la cocina que también quieren empezar en esto de la investigación histórica, de ser historiadores. Bueno, te diría que hoy internet tiene todo dentro de la búsqueda, con diferentes corrientes, y por ahí lo tenés hasta resumido y con la inteligencia artificial lo podés trabajar. A mí me gustan los libros, porque yo me leo la historia completa y a mí me apasiona la historia. La gastronomía va como un extra. Desde luego que hay algunos libros resumidos, por ejemplo, se me fue el autor, Balmaceda, que tiene la historia en las comidas argentinas, algo así se llama uno de los libros. Yo tenía el de Azor Grimau, también muy interesante, el de comidas cordobesas de antes. Se llamaba, no sé si lo has visto, ese librito. Sí. Es específico de cordobesa, porque Balmaceda por ahí hace más cocina argentina, ¿no? Pero llevado a la historia. Y por ahí a mí me gusta más buscarlo dentro de los manuscritos, de las cartas que han escrito diferentes personajes. Hace poco que hicimos este tour gastronómico de Utuco, que fueron 15 destinos, entre algunos de ellos Mina Clavero, Villa María, Córdoba Capital, Villa del Totoral, que esos fueron 15 destinos en total, Morteros o Marul. Y en cada lugar, cada cocinero tomó su idea de cómo rescatar la identidad de su zona. En algunos yo me basé en las historias de los lugares o platos que se dejaron de utilizar, qué sé yo, en Villa María, un historiador, el tour anterior nos había contado diciendo acá se dejó de comer lo que todos llaman panqueque, acá toda la vida fueron filloas.
Y la afilió y está escrito en diferentes documentos de Villa María, y cómo puede ser que no esté en ningún restaurante. Claro. Bueno, nosotros llevamos la filoa nuevamente a Villa María. En Villa del Totoral me inspiré en muchísimos personajes históricos que han pasado, un pueblo muy chiquitito, pero que no solamente que han pasado, sino que han nacido o son parte de ahí. Yo nací ahí, pero por no decir, sé, o sea, Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Córdoba, su lugar de estadía era Villa del Totoral. Pedro Luis de Cabrera, hijo, siguió ocupando el mismo lugar. Pasó Dillon Perrin, el fundador de la gastronomía en Argentina y sobre todo de Córdoba. Pablo Neruda, uno de los poetas más reconocidos de los siglos pasados. Rafael Alberti, otro poeta también. Entonces me inspiré en qué comían ellos, o qué habían comido, o si lo nombraban en alguno de sus escritos, de sus cartas, de sus libros, algo relacionado a la comida. Bueno, todo eso fue llevado a ese menú, que fue de 12 pasos, porque fueron 14 pasos, fueron 2 días consecutivos. ¿Te acordás algún platito del menú? Bueno, de Dillon Perrin fueron todas verificaciones con frutos en lo posible de estación y de la zona. Fue medio difícil a la época que lo hicimos, pero lo logramos hacer. En las verificaciones podés jugar más porque jugás con los extractos, entonces es más fácil. Llevado a lo dulce eso, de Dillon Perrin. Jerónimo Luis de Cabrera, hicimos una empanada cordobesa, pero totalmente cambiada. La masa hecha con algarroba, ya tiene ese dulzor típico de la harina de algarroba, y el relleno, en vez de hacer la famosa carbonada, traje un plato típico andaluz, de la zona de donde era Jerónimo Luis de Cabrera, que justamente el plato, lo más antiguo que se conoce, es de un año después de la fundación de Córdoba. La receta más antigua que hay, si bien tiene una trayectoria anterior, que es el rabo de toro, bueno, hicimos en vez de toro, de vaca, pero hicimos un guisado de rabo de vaca, y eso lo llevamos a relleno de empanada. Lo acompañó un chutney, que no recuerdo en este momento qué era, para quitar un poco, hacer ese umami con... Ese así dulce ahí, sí. Claro, que combina. Y... ¿qué más? Bueno... Noble, el fundador de Diario Clarín, también habitaba la zona. Se hizo como un librillo hojaldrado, dulce, y llevaba arriba un arrope de café ¿cómo se me va el nombre del árbol? El de chañar, de espinillo. Que tiene una vaina que cuando está verde lo podés comer y es como una arveja. Cuando está seco lo podés... procesar, hacer un polvo y haces un café. Bueno, hicimos un café, estábamos en la época del seco, hicimos un café y con eso una reducción de ese café para hacerle... en la presentación parecía como un librillo o un diario escrito a tinta, esa era la idea llevado a lo que es al fundador del diario, ¿no? Claro, claro. ¿Qué más? Bueno, ese pastelito que me decía, algún quesillo algún queso. En ese mismo tenía queso, claro. aparte. Pero estaba rallado. En vez de poner el quesillo, el hilado, lo pusimos rallado para que quede ahí como algo más dentro del plato. Marco, ¿y actualmente te encontramos cocinando en algún lado? ¿Estás, bueno, después si querés decirnos en las redes para que... Vendete un poco, sí. Claro, ¿y a dónde te podemos encontrar cocinando? Te cuento algo más de platos típicos. ¿Sí? Por ejemplo, en Montebuey, hablando con las señoras del lugar, era rescatar algún plato típico, y es el pollo frito. Y el pollo frito en realidad no es lo que uno se le ocurre de la... Claro, no es el yanqui, es más cordobés, es bien de la parte sureña de Córdoba, sobre todo de Montebuey, y es con la alita del pollo, la hacen símil patita o no, y en realidad no es una fritura de lo que uno se imagina de sumergir en aceite, sino dentro de esa misma grasa, o con un poquito de aceite de oliva, es llevarlo a una temperatura suave, y se va como desgrasando y fritando dentro de su propia grasa. Un confitadito así. Y se le suele agregar algún condimento extra, romero, tomillo, y se lo bañaba con limón una vez que salía. Está el que lo marinaba en almidón o harina,
nosotros hicimos la típica patita china, como sería, lo hicimos de igual forma, pero terminamos con un aire de vino y limón, para que el limón ya estuviera en el lugar, y un espejo de una salsita verde que le daba también un poco, aparte de color, también le daba como una guarnición sutil Claro. del plato. Sobre mí, venderme, bueno, no. Mis redes, Marco César Parada en Instagram. Tengo una página en Facebook que se llama Cocina con Historia. Trabajo en distintos lugares, soy bastante independiente. Para Huerta en Flor, que también pueden seguir sus redes en Instagram, Huerta en Flor. La de Facebook no está activa, ¿no? Otra de las páginas que recomiendo seguir es Utuco, que también es un movimiento que está en búsqueda de la identidad gastronómica cordobesa, ponerla en baluarte para afuera, para el mundo, no solo para el cordobés, y una búsqueda constante de esta identidad. Gabriel Reusa, su precursor, ha sido condecorado hace poco como destacado como empresario del año. Utuco, este tour gastronómico que hemos realizado, ya el segundo, salió premiado en los premios Bitácora con La Plata. Así que... ¿Tienen alguna fecha ahora de ese tour o no? Estamos planeando el del 2026, que creemos que va a arrancar mayo a abril, por ahí puede que arranque. Mayor. Claro, hacemos un cierre este miércoles en el Cabildo, que también hay para todos los que son cocineros y les gustan los productos cordobeses y encontrar, y aparte apunta a lo turístico también. Dentro del Cabildo está la tienda Utuco, que se venden distintos productos. Dentro de eso hay libros también de autores cordobeses, pero distintos productos, desde dulce de leche, quesos, vinos. Toda la producción cordobesa está en una sola tienda, de pequeños productores que son recomendables, muy premiados muchos de ellos, así que acérquense al Cabildo. Y vamos a tener no me acuerdo el horario, pero sí, después te lo... En las redes, sí, en las redes. Lo tenemos en las redes para pasarlo ahí. Perfecto. Hacemos un gran cierre con música, comida, degustación, clases de cocina, así que más que invitados. Bueno, felicitaciones, gracias por la invitación, y felicitaciones ahí por el trabajo que hacen, por el trabajo en equipo que hacen, que es muy importante cómo se potencian ahí todas las actividades, cómo se puede visibilizar la gastronomía, así uniendo cocineros, productores, cocineros profesionales y no profesionales, o sea, el que le gusta la cocina. Así que bueno, muy bien por eso. Un gusto haberte tenido, Marco, desde ya muchas gracias. Si tuviera que hacer como un cierre de hoy, lo que hacemos la tonada del día, que se llama, que es como una reflexión del programa, hemos visto que la cocina, como siempre decimos, no solo alimenta, sino que recuerda, que te puede contar un territorio, que te puede contar una historia a través de los platos. Así que eso es lo interesante de la cocina, y hoy lo ha demostrado acá con Marco, con la invitación de él, hemos corroborado esto, ¿no? Del alcance que tiene y lo que puede narrar un alimento, una comida. Así que, Marco, muchas gracias, por un gusto haberte recibido acá. Gracias a ustedes, y bueno, muy bueno lo que están haciendo. Miren, ahí me señalan que mencionemos los palmitos que nos han traído. Está bueno eso. Palmitos de caña. Sí, que decía Guillermo, ¿no? Colega tuyo, que lo preparaba. O sea, justamente el corazón, ¿no? De la caña, como palmito, ¿no? Claro. Esa es otra de las recetitas ahí, así, interesante. De productos autóctonos. Sí, tal cual. Muy bueno. Como eso hay un montón, o sea que está bueno seguir el trabajo de Marco, de Huerta en Flor, de todo el equipo, de Utuco, como decía. Así que, nuevamente, gracias, Marco. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos hoy. Esperamos que te hayas sentido a gusto en nuestro programa. También agradecerle a Mariano Moreno, obviamente, por el espacio y el lugar. Fede, como siempre, nos encontramos el próximo martes para más Club de Cocina.